Volteo de prono a supino. Para realizar el volteo de prono a supino del paciente se necesita un mínimo de 2 rescatadores, pero lo ideal es que sean 3 rescatadores. Primero, el rescatador 1 deberá fijar en posición neutra el cuello del paciente. El rescatador 2 y 3 se colocarán en el lado hacia el que se va a girar al paciente, que será contraria a la dirección de la cara del mismo. Primero, el rescatador 1 deberá fijar en posición neutra el cuello del paciente. El rescatador 2 y 3 se colocarán en el lado hacia el que se va a girar al paciente, que será contraria a la dirección de la cara del mismo. Una vez colocados, se juntarán los brazos al cuerpo y se cerrarán las piernas. La mano del paciente que se encuentra más cerca del rescatador 2 se colocará debajo del cuerpo. A continuación, el rescatador 2 posiciona una mano en el hombro y la otra en la cadera, mientras que el rescatador 3 posicionará una mano en la cadera y la otra en los pies. Una vez colocados los rescatadores, el rescatador 1 dará la orden de voltear suavemente y en bloque al paciente. Colocación de collarín. La colocación del collarín cervical se realizará entre 2 personas, con el paciente en decúbito supino, de modo que si el paciente estuviese en decúbito prono, habría que voltearlo. Mientras el rescatador 1 fija el cuello del paciente en posición neutra, el rescatador 2 escoge un collarín adecuado, lo coloca al paciente con cuidado, intentando que las manos del rescatador 1 no se queden dentro del collarín, y fijándolo posteriormente. Hay otro tipo de collarín que se puede ajustar a la longitud del cuello del paciente. Para ello se le colocará al paciente el collarín y se abrirá todo lo que sea posible. O bien se puede medir el cuello del paciente colocando la mano desde su mandíbula hasta la clavícula y ajustando el collarín a la medida. Camilla de cuchara. Se coloca la camilla a un lado del paciente y se ajusta la longitud de esta en función de la talla del mismo. A continuación, separar las 2 hojas de la camilla y colocarlas a ambos lados del paciente. Mientras el rescatador 1 fija la cabeza del paciente, ya inmovilizada con collarín cervical semirrígido. El rescatador 2 voltea al paciente mínimamente, sujetándolo por los hombros y la cadera, y el rescatador 3 introduce una pala de la camilla bajo el hemicuerpo del paciente. Esta acción se repetirá en el lado contrario. A continuación, se fijan las 2 hojas, comenzando por el anclaje de la parte superior y terminando por el anclaje de la parte inferior. Por último, colocar las correas de sujeción al paciente, haciendo pasar por los huecos de la camilla destinados para tal fin. Todas las camillas de cuchara pueden ajustar su longitud telescópicamente. Nunca pase las hojas de la camilla por encima del paciente, sino por un lateral, para evitar, entre otros accidentes, la extracción de los sistemas de suero y los cables de monitorización.
Retirada de casco. El rescatador 1, accediendo cranealmente al paciente, fija su cabeza en posición neutra, colocando sus manos a cada lado del casco, con los dedos en la mandíbula del paciente. El rescatador 2 abre la visera del casco, retirando las gafas del paciente si las portara, y corta o desabrocha la fijación del casco. A continuación se produce una transferencia de funciones y es el rescatador 2 quien se encarga de fijar en posición neutra la cabeza del paciente, colocando las dos manos en la mandíbula del mismo. Ahora el rescatador 1 extrae el casco colocando sus dos manos en las caras laterales del casco, ejerciendo una tracción continua. Salva el mentón del paciente primero y con un leve movimiento posterior salva extracción del vehículo. Para extraer del interior de un automóvil a un paciente utilizando la tabla larga, se debería contar con al menos 3 rescatadores. En primer lugar, se fija el cuello del paciente en una posición neutra, y el rescatador 2 coloca el collarín cervical semirrígido al paciente. Antes de inmovilizar, el rescatador 3, en caso de ser necesario, libera los pies del paciente de los pedales del automóvil y alinea las piernas con el resto del cuerpo, al mismo tiempo que el rescatador 2 comienza a girar al paciente hacia la puerta. Cuando el rescatador 1 ya no puede seguir el movimiento del paciente, el rescatador 3 lo releva en la inmovilización del cuello desde el exterior del automóvil. En este momento, el rescatador 2 coloca la tabla larga en el asiento del automóvil en la posición más perpendicular posible, de modo que se pueda apoyar la cabeza y la espalda del paciente cuanto antes, y fija la tabla con fuerza. El rescatador 1 sustituye al rescatador 2 y en este último ayuda al rescatador 3 a girar al paciente para apoyarlo en la tabla larga. Una vez que la espalda y la cabeza del paciente están apoyados en la tabla, el rescatador 1 coloca esta lentamente en la posición horizontal.